No me voy a meter en la parte de firewalls. Firewall es una máquina que tengo antes del enlace a la red, que corre unos programas que van a detectar aquella información no deseada. Uno tiene unos firewalls muy simples habitualmente en la máquina más que un firewall tiene un antivirus. En el firewall voy a poder, y un especialista lo va a tener que hacer, va a tener que poner qué es específicamente lo que no queremos. Y voy a poder estudiar todo el tráfico de entrada y salida de mi sistema. Firewall va adelante. Firewall, como dato de color, es la chapa que en el coche está entre el conductor y el motor. El firewall es la aislación entre el habitáculo del auto y el motor del auto. Y como tal, utilizaron esta palabra para diseñar una especie de protección antes de entrar en la red. ¿Qué va a hacer el firewall? Y el firewall va a estudiar toda la información. Si pongo un firewall, está todo prohibido y nada permitido, y lo único que voy a hacer es permitir información específica. En principio, lo va a instalar, diseñar un especialista en el tema. Lo que hacemos nosotros básicamente, en los firewalls muy chicos o muy caseros, es contratar un antivirus que va a estudiar toda la información que venga, que se estime es información que no debe entrar en la máquina, pero mucho más que eso requiere un curso específico de funcionamiento de firewall. Lo que vamos a ver nosotros es un poquitito los inicios básicos de lo que es la seguridad en redes. Y cuando hablo de seguridad, hablo de qué tiene que cumplir la información. Tiene que cumplir varios parámetros de privacidad, integridad, disponibilidad y autenticidad. Privacidad, solo los autorizados pueden ver la información. A mí no me interesa que nadie vea la información en el medio. Integridad, los datos que me llegan son los que me mandaron. Disponibilidad, los datos siempre están disponibles. Y autenticidad, si yo requiero de alguna forma verificar que el que me está mandando el dato es quien realmente manda el dato. De estos, lo que más fácilmente se ataca es en la disponibilidad. Yo cuando es relativamente simple saturar a una máquina, le mando tanta información, le mando pings, por ejemplo, para que el SMP esa máquina me conteste, pero lo saturo y hago que la información que le tenga que llegar no llegue porque está sobrepasada por los otros pings, con los cuales las tramas se terminan eliminando. Hay dos tipos de ataques, los pasivos y los activos. Los pasivos son los más difíciles de ubicar. ¿Por qué? Porque el ataque pasivo es aquel que tengo a alguien colgado, con un sniffer, por ejemplo, como el detector de tramas que están haciendo ustedes en este momento del trabajo práctico. Y lo que estoy haciendo es, me están haciendo un análisis de tráfico, me están escuchando, me están viendo qué es la información que yo estoy mandando. ¿Por qué? Y porque el análisis de tráfico me va a permitir encontrar vulnerabilidades. Si yo analizo el tráfico a alguien, sé de qué está hablando y cómo eventualmente puedo meterme en la máquina del otro. Y lo que voy a intentar siempre es que no haya una divulgación del contenido del mensaje. Los ataques activos, enmascaramientos, retransmisiones, modificación de mensaje y denegaciones de servicio. Acá me meto en el medio. Tengo que capturar el datagrama normalmente, rearmarlo y reenviarlo. O generar, si hablo de enmascaramiento, de quien no soy, retransmisión, capturo el mensaje, lo cambio y lo envío, lo modifico, o hago una denegación de servicio cuando decía lo que hacía antes, es decir, tapo con una aplicación a una máquina, mando tantos mensajes que impido
inhibo el normal uso de gestión de servicios de la otra máquina. ¿Qué es criptografía? Criptografía es una rama específica de la matemática. En general, los criptógrafos son matemáticos. Y lo que hago al encriptar un texto es, mediante la multiplicación por un valor, por una clave, hacer que el texto de salida sea no legible si yo no tengo esa clave para volverlos a su normalidad. Tengo dos tipos importantes de cifrado: cifrado por bloques y cifrado en flujo. Cifrado por bloques es, estoy mandando un bloque de información y a medida, y cada bloque sale, a cada bloque lo manejo en forma específica con un algoritmo de cifrado y una clave, y lo mando cifrado. Mientras que cifrado en flujo es un cifrado en flujo continuo. A medida que están pasando las cosas, no necesito mandarlo en bloques de palabras, sino que es todo en forma de streaming. En este momento, por ejemplo, yo estimo que Zoom está haciendo un cifrado en flujo, porque tenemos una Power que es, en este caso era la K4054, una Power muy simple, muy simplota, pero es la clave probablemente con lo cual se esté cifrando el flujo de información que yo estoy mandando en este momento. Hay dos tipos de cifrados. El más simple es el cifrado simétrico. ¿Qué es el cifrado simétrico? Bueno, tengo una sola clave, esa clave está compartida entre origen y destino, la distribuimos previamente, y yo voy a utilizar algún algoritmo de cifrado, DES o el AES, y lo voy a cifrar con la clave que yo tengo. Voy a mandar el texto en no claro, y cuando llegue a destino van a utilizar la misma clave para obtener ese texto cifrado en texto plano o en texto normal. Ejemplo muy pavote. Bueno, yo digo que la clave que usamos es 8, y lo que voy a hacer es, cada palabra, cada bloque de palabras, cada letra en el alfabeto tiene un número, voy a multiplicar eso por 8, qué sé yo. Entonces, si la palabra empieza con A, voy a multiplicar A por 8, y la letra número 8 la voy a poner en lugar de la letra A. Bueno, ese sería el cifrado simétrico. Y cuando llegue a destino van a tomar ese número, lo van a dividir por 8 y le va a dar que es 1 en la letra A. Los cifrados simétricos son lo más simples de cifrar. Cuando hablo de simplicidad, depende del método de cifrado y de la clave. Pero lo cierto es que todos los protocolos tienen un tiempo de seguridad, tienen un tiempo en el cual es posible descifrarlo. También es cierto que yo voy a cifrar aquellas cosas que necesite o que tengan la importancia como para ser cifradas, porque todo esto es tiempo de máquina. Entonces, si yo cifro algo y después lo descifro, es porque eso tiene importancia. Eso habitualmente, no necesariamente nosotros en nuestro trabajo diario lo usamos, pero sí es importante si yo estoy mandando información confidencial que no debe ser vista por otras personas. Los cifrados más comunes, los algoritmos de cifrado más comunes, es el DES y el AES. El que se utiliza en la actualidad es el AES, porque el DES ya fue descifrado. El DES utilizaba claves de 168 bits. Ahora eventualmente se usa el DES con 3 claves, que significa que en lugar de tener una clave de 168 bits, tiene una clave de 168 por 3, con lo cual es mucho más difícil. ¿Cómo se hace para detectar esto? Hay máquinas que son máquinas, se denominan estratégicas, que son máquinas que tienen una enorme velocidad de cálculo, y lo que hacen es, le pasan las n claves posibles, van haciendo un pasaje permanente de claves, hasta que detectan una lógica en la traducción de la clave. Y eso depende de la cantidad de
en la cantidad de veces que haya que, la cantidad a ver, la palabra sería la cantidad de operaciones que yo tenga que hacer hasta descubrir el legítimo. El algoritmo de cifrado tiene una gran cantidad de pasos. Los pasos son invertir los bloques, hacer una obra exclusiva con cada uno de ellos requiere un estudio específico. Si alguno tiene interés, se los mando. No sobrepasa ampliamente por esto, pero básicamente un algoritmo de cifrado simétrico es una fórmula que yo voy a multiplicar por un multiplicador que es la clave. El que más se usa en este momento es el AES, se trabaja hasta 256 bits. ¿Cuál es el tiempo de descifrado si yo no tengo la clave? Y el DES, que yo sepa, la última vez que lo descifraron fue en algo así como 5 horas y pico, un mensaje cifrado con DES, sin tener la clave, lograron volver al texto original. El AES requiere, no sé, una máquina actual, 150 años, una cosa por el estilo. Pero esto va a depender de la velocidad de las máquinas. Por eso hay determinadas máquinas que se denominan máquinas estratégicas, que son las máquinas que están hechas específicamente para descifrar este tipo de algoritmos. No son máquinas comprables, son máquinas que uno no le van a vender. He conocido algunas de estas. Entiendo yo que la Deep Blue de IBM ese era el objetivo. En la actualidad son cosas bastante difíciles de acceder, a no ser que, porque las ventas de estas máquinas están protegidas por secretos de Estado. ¿Dónde podemos poner los dispositivos? Acuérdense, cuando vimos IPsec, vimos que podíamos tener dos tipos de transmisiones. Yo puedo poner el cifrador de máquina a máquina, o puedo poner el cifrador en el router. Dependerá de la aplicación que estoy utilizando. Si ustedes están utilizando un ingreso al banco, van a usar un token, y ese token lo van a poner en la máquina de origen, y ahí van a cifrar de extremo a extremo. Si ustedes tienen una empresa que tiene un cifrador en la salida, y van a tener una conexión de este tipo. Cuando vimos Wi-Fi, hablamos que tiene un cifrado simétrico, y fíjense que los actuales cifrados utilizan, como dijimos antes, este algoritmo de cifrado que es el AES, el WPA2 y el WPA3, que lleva como mínimo una clave de 128 bits. El WPA en Wi-Fi ya está, como dijimos, superado. Cuando estoy hablando de que estoy superado y voy a un bar y pido la clave, lo más probable es que esa clave esté utilizando un WPA, un TKIP, que es todavía más fácil de... Pero todo dependerá de lo que yo estoy haciendo. Si yo estoy en un bar comunicándome vía internet con alguien, probablemente la información que yo esté manejando no requiera tener la superclave del superagente 86. Lo más probable es que la información que esté manejando no sea de tan alto grado de confidencialidad. De cualquier forma, hay que tener en cuenta las claves que se están utilizando. Las claves es el WPA3, a veces cuando hablamos va cambiando la clave de acuerdo a un temporizador interno, no mantiene durante toda la conexión la misma clave, y la va cambiando, depende del tiempo de transmisión. Por eso cuando ustedes se conectan a una red, les pregunta si la red es pública, si es privada, y porque tiene que dar un tipo de seguridad diferente. No es lo mismo tener una red privada domiciliaria que una red pública en un parque. Son dos cosas diferentes. Cifrado asimétrico. Dijimos que el cifrado simétrico yo tengo una sola clave que voy a compartir entre origen y destino. Le voy a tener que entregar mi clave en algún momento de alguna forma al destino, y cuando encripto con mi clave, cuando se encriptan, utilizan la misma clave.
El cifrado simétrico es un cifrado diferente. Imagínense un baúl que tenga dos cerraduras. Con una llave puedo abrir el baúl, pero una vez que lo cerré, solamente lo puedo abrir con la otra llave. Mi llave ya no me sirve para abrir el baúl. Me sirve para abrirlo una vez, pero no puedo reabrirlo en la segunda vez. Entonces, esto es el cifrado asimétrico. Es un algoritmo de cifrado, matemáticamente me excede, ¿eh? Tiene que ver con un par de funciones matemáticas que nos exceden como ingenieros, con los números primos y la no redundancia, pero básicamente voy a tener dos claves, una clave pública y una clave privada. Por ejemplo, yo, Rosendo Pérez, tengo una clave que es mía, pero está en la red mi clave pública. Si alguien me quiere mandar un mensaje, ¿eh? Alguien me quiere mandar un mensaje, va a mandarme el mensaje utilizando mi clave pública, la que está en la red. Y ese mensaje solamente puede ser abierto por mi clave privada. No lo puede abrir otra persona, lo puedo abrir yo solamente utilizando mi clave privada. Y cuando yo conteste, voy a utilizar la clave pública de la persona a la cual le quiero contestar, y esa persona el mensaje lo va a poder abrir exclusivamente con su clave privada. ¿Eh? Las dos formas es la que se utiliza en este momento mucho. ¿Por qué? Y se utiliza porque en el caso del cifrado simétrico, yo tengo que hacer una distribución de claves. Yo tengo que sentarme y distribuirlo con cada una de las personas con las cuales me quiero conectar, le tengo que dar una clave y tengo que mantener la logística de esa entrega de claves y la seguridad de que esas claves no fueron hackeadas y que nadie se le ocurrió en la máquina poner que la máquina memorice la clave, ese tipo de cosas. Lo cierto es que es muy útil la clave pública, porque la clave pública me permite asegurar que la información la va a leer nada más que aquel a quien fue destinada y que nadie más la puede abrir. Entonces yo voy a tener dos tipos de claves, la pública y la privada. Con la pública cualquiera me puede escribir un mensaje, pero el único que la va a poder abrir soy yo con la clave privada. Autenticación de mensajes. La autenticación de mensajes es hacer un hashing, es decir, yo voy a agregar al mensaje que estoy mandando un pequeño bloque de información que va a tener que ver con esta información que estoy trayendo y un algoritmo. ¿Se acuerdan cuando hacíamos cualquier protocolo de capa de enlace? Tenía un bloque de información que llamábamos CRC, un código de redundancia cíclico, que era un detector polinómico de errores. Yo tomaba toda la información y le dividía por un valor que estaba normalizado y ponía el resto de esa cuenta en el CRC. Cuando eso llegaba a la máquina de destino, hacían exactamente lo mismo. Agarraban la información sin el CRC, lo dividían por el mismo número y comparaban la información. Si el número daba exactamente lo mismo, significaba que no tenía errores y la información pasaba a la capa de red. Bueno, esto, y que me perdone la gente de seguridad, es exactamente lo mismo. Yo voy a tener un algoritmo que me va a permitir hacer un bloque de información que voy a agregar a la información que estoy mandando. El que lo recibe va a tener exactamente el mismo valor, va a ser exactamente la inversa y va a verificar que el número que le dé sea lo mismo. Con algunas pequeñas diferencias, ¿no? Es decir, utiliza algoritmos diferentes. El que más se utiliza es este, el SHA-1. Y básicamente lo que hace es, va a generar un bloque de información siempre del mismo tamaño, que es el que va a verificar. Entonces yo tengo la palabra zorro, después de la función hash me queda dfcd3454,
el zorro rojo camina a través del desierto, me va a quedar un bloque de información de la misma cantidad de bits. Entonces, si yo tengo la misma función hash y esa función hash yo tengo la misma clave que la anterior, voy a poder detectar si la información es fidedigna o no. Esto es básicamente la firma digital. Cuando la firma digital yo tengo una cantidad de datos, la función hash me va a dar un código, yo voy a sumar a la información el código y lo voy a mandar. Y puedo mandar los códigos en claro, que si ya no necesito enviar la información encriptada. Lo único que necesito es agregar el hash a la información para asegurar al que la recibe que la información es correcta y viene de quien dice ser. Lo que hago es firmar la información utilizando una función que se denomina firma hash. Pero no necesariamente tengo que mandar en claro, encriptada la información. Si utilizo una clave pública, puedo encriptar todo. Utilizo clave pública, clave privada con una función hash, aparte de asegurarme la confidencialidad, me voy a asegurar que la información es de quien dice ser. Y por último, cuando nosotros somos IPsec, en IP versión 6, dijimos que también se utilizaba en IP versión 4, teníamos dos formas básicas de asegurar la información, AH o ESP, Authentication Header, que lo único que hacía me autenticaba el encabezado, con lo cual me decía que esa información venía de quien decía ser, y la Encapsulation Security Payload, donde yo lo que hacía proporcionaba confidencialidad y autenticación y protección de la integridad. El IPsec utiliza una función hash y el ESP utiliza AES para encriptar. Este utiliza una clave secreta compartida, el AH, mientras que este intercambia claves públicas. Este me asegura que la información viene de quien dice ser. Este, aparte de asegurarme de la información de quién viene a ser, la encripta para que otros no la puedan ver.